Bien, estimados, nosotros en Santillana somos conscientes de estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir. Realmente es primera vez para muchas personas que enfrentan estos tiempos de aislamiento, de toque de queda y más nuestros niños que realmente son una generación que no ha vivido mucho de esto en años pasados. Entonces nos toca a nosotros como padres poder ayudarlos a enfrentar estos tiempos y también aprovechar el tiempo para seguir aprendiendo. Por eso Santillana, consciente de esta situación, está compartiendo una serie de seminarios para los docentes donde estamos dándoles algunas recomendaciones sobre cómo trabajar con los niños para que el aprendizaje continúe, pero en esta ocasión también queremos trabajar con los padres de familia, brindándoles una serie de recomendaciones para que puedan también ayudar a sus niños pequeños en casa. Es así que tengo un gusto de presentar a nuestra especialista Betty Serrano, quien en esta tarde estará desarrollando el seminario web Aprendiendo Juntos en Familia con Niños Pequeños. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Magali. Buenas tardes, estimados padres de familia. Para mí es un gusto dirigirme hacia ustedes, puesto que son nuestros grandes aliados, nuestros principales aliados en la educación de nuestros niños, en la educación de los ciudadanos que queremos como país. Soy licenciada en educación y especialista en desarrollo del habla, audición y lenguaje. Tengo experiencia en el nivel inicial, también tengo un niño. Entonces, lo que vamos a hablar ahora son justamente actividades que sí pueden realizar nuestros niños pequeños, actividades en casa que les van a ayudar a ser responsables, que van a ayudar a desarrollar autonomía, que van a ayudar a desarrollar la creatividad. Es una habilidad que queremos justamente en este tiempo, en estos tiempos, y también les van a ayudar a ser mucho más humanos. Utilizarlos y poder realizar esas actividades con sus niños en casa. Bien, nuestro propósito de este webinar es brindar orientaciones a ustedes como padres de familia para realizar algunas actividades en casa con sus niños pequeños, ¿sí? Con Santillana el aprendizaje nunca se detiene y en este tiempo que estamos en casa tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo puesto que nuestros niños no están yendo a la escuela, nuestros niños no están socializando con amigos, nuestros niños no están yendo al parque a relajarse. Entonces necesitamos ahora más que nunca comprender qué actividades podemos realizar y para ello tenemos que empoderarnos, para ello tenemos que manejar información. Entonces felicito a todos ustedes, los padres, madres de familia que están participando en este webinar, ¿sí? Estamos en este tiempo, perdonen, lo que tenemos acá, justamente lo que estamos viendo es un recurso importante que en estos tiempos podemos utilizarlo para poder trabajar con nuestros niños, ¿sí? Pero estábamos hablando de esta situación problemática y grave que tenemos en este momento y cómo hacer entender a que nuestros niños se queden en casa, cómo explicarles a que ellos no pidan salir al parque, no pidan ver a sus amigos. Hay que hacerlo de la manera más natural posible porque ellos sí nos entienden. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos de cuarentena para poder mejorar como padres, como seres humanos y ayudarles a nuestros niños a crecer. Entonces, si vamos a hacerlo desde el aprendizaje a distancia a través de estos espacios virtuales que tenemos. Antes de iniciar, estimados padres, es importante pensar en el tiempo que ahora tenemos para poder brindarles a nuestros hijos.
Entonces es importante pensar que en esos tiempos trabaja mamá y papá, o a veces trabaja mamá o papá, pero alguien trabaja o tal vez no está ninguno de los dos con los niños. Y cuando salimos de trabajo a veces es demasiado tarde o los niños ya están durmiendo. Entonces hay que pensar en esto y hay que aprovechar estos tiempos. Fíjense ustedes que estamos en este momento muy difícil de aprovechar y poder ayudarles a nuestros niños observándolos. En este tiempo tenemos que observar a nuestros niños. Observar no solamente es mirar, sino darnos cuenta de lo que ellos están haciendo y lo que nos están diciendo a través de su comportamiento. Entonces observen esos comportamientos que tienen sus niños ahorita. ¿Qué nos quieren decir con ellos? Vamos a escucharles. Vamos también a estar atentos a comprender lo que nuestros hijos nos están diciendo con sus palabras, con su cuerpo, con sus expresiones y su estado de ánimo. Entonces vamos a prestarle atención, que nuestra rutina sea la misma, levantémonos muy temprano para hacer las cosas de la casa y bueno, para poder estar con nuestros niños. Ahora tenemos que acostumbrar a formar hábitos sin estar corrigiendo de manera exigente, y también vamos a escucharlos. Vamos a escuchar lo que ellos nos dicen, vamos a compartir también estas actividades que vamos a plantear ahora para poder mejorar este vínculo que tenemos con nuestros niños. Tenemos algunas actividades que podemos nosotros hacerlo de manera virtual con nuestros niños pequeños. Es importante, los padres que tienen niños menores de 2 años o de 3 años, es importante que ellos estimulen constantemente su lenguaje. Su lenguaje es la base ahorita para que ellos puedan crecer como personas, para que ellos puedan aprender. Vamos a ir con fuerza a estimular el lenguaje, ¿sí? Miren ustedes, tenemos acá este espacio virtual donde los niños más pequeños podrían escuchar los sonidos, ¿sí? Solamente tocando una tecla de la computadora. Entonces, estos son sonidos básicos que nuestros niños tienen que aprenderlos, porque así poco a poco vamos nosotros estimulando la parte articulatoria, la parte auditiva, para que nuestros niños luego puedan comunicarse. El lenguaje se debería dar de manera natural, pero si no hay un ambiente que estimula este lenguaje, sería un poco difícil que el niño pueda estar en un nivel que los otros niños que sí pueden comunicarse con los demás. Entonces, estimulemos el lenguaje y para eso tenemos, miren, estos juegos que son bien simples. Son los sonidos onomatopéyicos que nosotros podemos hacer escuchar a nuestros niños. Y de paso, vamos hablando quién es si fueran animales o personas y qué es si fueran objetos. ¿Qué es? ¿Quién es? Entonces, esta página nos ayudaría para poder trabajar con nuestros niños la estimulación del lenguaje, empezando con los sonidos onomatopéyicos, incrementando su vocabulario a partir de todos los objetos que podemos tener en la casa, dándole nombre a todos los objetos y dándoles nombre de manera clara, llamándolos de manera clara. Nosotros en este espacio tenemos justamente estos recursos que son los flashcards y que ustedes podrían de repente hacerlo con los encartes. Recortar estas fotografías que vienen en las revistas, en los encartes, en lo posible que sean fotografías, o sea, estoy hablando de, en este caso, frutas reales, donde los niños tendrían que conocer cómo se llama. ¿Qué es mandarina?
esta es una mandarina. Y seguimos, ¿qué es? Ciruelas, ¿no? Y vamos así dándolo nombre, y si podemos tener acceso melón, a estos recursos, bien. maracuyá, Pero si no podemos, tenemos que hacerlo con los encartes. Entonces, podamos en algún momento ver si en nuestras casas tenemos los encartes, las revistas, y en un momento cuando ya empecemos nosotros a pasar por esta situación, de repente poder recoger los encartes y hacer nuestro cuaderno de estimulación del lenguaje. Estoy hablando y me refiero a niños menores de 3 años, sí, me estoy refiriendo a niños menores de 3 años, donde ellos tendrían que incorporar este vocabulario para luego poder articular o estructurar sus oraciones y poder comunicarse. Entonces, la base es estimular el lenguaje, y el lenguaje se va a estimular con los sonidos y nombrando los objetos de manera muy natural y muy real. No estamos hablando de dar nombres con diminutivos, sino cómo se llama este objeto. Todo el mundo lo llama que este es un cepillo de dientes, entonces el niño debe conocerlo como cepillo de dientes. Es importante también para esta edad, seguramente ustedes tienen en este momento en sus cámaras, en sus celulares, tienen fotografías que han captado de sus niños en diferentes actividades. Seguramente cuando aprendió a comer, seguramente cuando fue a los juegos, cuando estuvo en el parque. Pueden tener fotografías, de repente fotografías que les pudo mandar la profesora. Entonces, todas esas fotografías, estimados padres de familia, imprímanlas y pueden ustedes pegarlo en un cuaderno y empezar a trabajar con los niños. Estoy hablando ya de niños de 3 años, 2 años y medio, 2 años. ¿Dónde estuviste acá? ¿Con quién estuviste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes acá? Entonces, necesitamos nosotros estimular el lenguaje. Mientras el niño adquiere el lenguaje, estamos garantizando las relaciones sociales, estamos garantizando la satisfacción de necesidades, estamos garantizando el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Vamos a mencionar que el lenguaje es la base del desarrollo humano. Entonces, hemos hablado de que podemos utilizar estas páginas web para poder trabajar los sonidos o el vocabulario de los niños, pero también podemos utilizar estas fotografías para poder incrementar su vocabulario. Y también podemos utilizar las fotografías de acciones de nuestros niños para que ellos puedan estructurar ya un lenguaje mucho más complejo. Entonces, no es fácil que un niño pequeño diga, dame el pan o dame un pan con huevo. No, esto lo va estructurando en la medida que va conversando, en la medida que le vas planteando situaciones, en la medida que tú como padre le estés generando la necesidad de que él hable. Hay niños que señalan y a veces como padres de inmediato estamos satisfaciendo sus necesidades. Si el niño te señala, tú tienes que decirle, ¿qué me quieres decir? No te estoy escuchando. Tal vez voltearse para que el niño tenga la necesidad de poder hablar. Vamos a plantear actividades, ¿sí? Que podemos realizar con nuestros niños y ustedes se van a dar cuenta qué actividades pueden hacer con sus niños de 3 años, de 2 años, de 5 años o de 6 años. Miremos acá, tenemos este espacio de nuestra casa que es la cocina. La cocina siempre está dada tal vez como un espacio muy peligroso para los niños. Sin embargo, este espacio es un medio que ayudaría a que el niño tenga muchos aprendizajes.
Fíjense ustedes, los niños siempre quieren jugar a ser grandes, a ser mayores. Los niños quieren ser mayores. Entonces es importante, y el niño aprende, y aprende muy rápido. Entonces es importante que cuando estamos nosotros preparando la gelatina, preparando el arroz con leche, haciendo un alimento, es importante que el niño pueda ser partícipe de esto. Entonces va a mejorar su comprensión. Se va a dar cuenta que hay que preparar los alimentos. Se va a dar cuenta del olor de los alimentos y de esa manera va desarrollando también este aspecto sensorial, que es un aspecto importante donde el niño también puede recoger información. También es una vía de información del niño. Entonces, en este caso, estamos proponiendo que se prepare un alimento con el niño. Para ello, escribir enfrente del niño o niña la receta del alimento a preparar. Considerar lo siguiente, escribir el nombre del alimento, gelatina. Ingredientes para la gelatina, qué utensilios necesitamos y cómo es el procedimiento. Escríbelo de la manera más natural, que tu niño te vea que tú estás escribiendo. Estás en realidad escribiendo un texto instructivo, una receta. Y paso a paso debes tú de escribirlo. ¿Qué necesitamos para preparar esta gelatina? Entonces leer paso a paso y ejecutarlo, ¿no? Nosotros tenemos, en este caso, nosotros en Santillana, en la serie Quiero, digo la serie porque tiene libro, pero además tiene todos estos recursos que van a tener acceso nuestros docentes. Fíjense que tenemos acá una biblioteca que es para el docente y tenemos un recetario. Ustedes, estimados padres, lo pueden también tener en casa, este recetario. Pueden tener un recetario en casa. Es importante entonces que el niño vea que en este recetario están entonces los alimentos que podemos preparar. Y hay que leerlo para que se dé cuenta de este soporte. En el recetario así están los alimentos, nos dice cómo vamos a preparar esos alimentos. Hay un listado para preparar alimentos, están las recetas, hay que darle nombre. Es importante que nuestros niños conozcan que si voy a preparar en este caso una gelatina, debe tener el nombre, debe tener los ingredientes y debe tener el procedimiento para la preparación. Entonces, eso es lo que tú tienes que escribir. Eso es lo que tú tienes que escribir. Entonces, el nombre del postre, si vas a preparar un postre, y también vamos a ver qué ingredientes necesitamos, qué utensilios necesitamos y cuál sería la preparación, cómo sería la preparación. Una vez que tú escribas en un papel simple, puede ser un papelote que puedes tener, y si no tienes en ese momento los papelotes, une hojas, tal vez puedas reusar las hojas, entonces, y escribe para que tu niño te vea. Ahora vamos a preparar. Lo más importante para él va a ser en realidad la preparación. Eso es lo más importante y es una experiencia directa que le queda al niño como aprendizaje. El niño va a querer en otro momento volver a preparar, ya tiene esa experiencia. Eso le ayuda a crecer como persona. Recuerda que las personas somos en realidad, somos la manifestación de todas estas experiencias que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, dale experiencias buenas a tus niños. Entonces, sigamos en este espacio de la cocina. También puede poner los cubiertos en la mesa. Y para ello se plantea que el niño o la niña debe observar a una persona mayor cómo pone los cubiertos en la mesa. En otros momentos debe hacerlo con ayuda para luego hacerlo de manera independiente. También debe de hacer esta tarea de batir los huevos, entregar los huevos ya lavados al niño o niña, enseñarles a romperlo con cuidado y enseñarles a batir los huevos. Entonces, y también ahí acompañado a esto puedes ir explicándoles cómo es que estos huevos ayudan a que la persona se pueda alimentar, cómo es que esta yema amarilla tiene todo un conjunto de nutrientes que nos ayudan a nosotros como personas, ayudan al refuerzo de nuestros huesos, cómo es que nos ayudan para los músculos. Entonces es importante, son tareas simples, sin embargo, que dejan muchos aprendizajes para nuestros niños.
Igual que puedes hacer en la cocina que tus niños pelen los huevos. Dependiendo la cantidad de huevos que estás sancochando, deja que los huevos se enfríen, pide que cuente la cantidad de huevos. Hacerle preguntas, si quiero que haya 3 huevos, ¿cuántos tendría que quitar o cuántos tendría que agregar? Entonces trabaja esto con tus niños, tienes que darte el tiempo. Tenemos que colaborar los adultos para que nuestros niños puedan aprender. Hacer la lista de alimentos. ¿Qué nos falta? Comprar la leche. Entonces vamos a escribir para no olvidarnos. Leche. ¿Qué nos falta? Los atunes. ¿Qué nos falta? Los huevos. Ah, si no nos vayamos a olvidar, nos faltan los huevos. Algo más, hijo, ¿qué nos falta? Mira lo que estoy escribiendo. Y hacerlo con letra script, que es la letra que se encuentra en nuestro medio. ¿Qué más pueden hacer nuestros niños? Pelar las alberjitas. Entonces se les entrega las alberjas en un recipiente de plástico para que las pueda pelar. Pero antes de ello, pídele que vaya contando las alberjitas. ¿Sí? Esto es en la cocina. Esto es en la cocina y seguramente tú te vas a dar cuenta que hay otras actividades simples que nuestros niños podrían hacerlo. En la sala del hogar. En la sala del hogar es importante, siempre estamos mirando televisión. Entonces aprovecha este tiempo para ver una película que puedes compartir con tu niño. Estamos acá planteando de repente esta película, es posible que ya lo hayan visto, y si no lo has visto, entonces poder de repente hacerlo. Mira, acá tienes el link. Es una película que gusta mucho a los niños y que pueden ellos luego contar sobre los personajes, narrar la secuencia. Esta película es una película que gusta mucho a nuestros niños y es una película donde los niños podrían narrar, podrían dibujar y podrían escribir. Escribir, cuando hablo de escritura en el nivel inicial, hablo de que el niño tendría que escribir utilizando lo que sabe. ¿Y qué es lo que sabe nuestro niño en educación inicial? Sabe hacer trazos, sabe hacer sus garabatos, sabe hacer de repente algunas letras de su nombre, algunas letras del nombre de la mamá. Déjalo que escriba utilizando eso. Aquí lo importante es que te diga, dice esto, acá dice que el niño le ayudó al anciano. Acá dice esto. Eso es lo importante, que el niño se exprese. Del código no te preocupes, del código convencional no te preocupes. Del código convencional se encarga la escuela. Y también tú, cuando como padre tengas que leer a los niños constantemente un cuento, cuando como padre le muestres al niño que estás leyendo un periódico, cuando le expongas al niño a leer textos cortos, de esa manera el niño va a aprender a leer. La lectura convencional, o sea, las letras del alfabeto, en esta edad no se exige, no se pide, porque sería muy, digamos, muy grotesco que tú, en una edad de 4 años o de 5 años, ya empieces a enseñarle las letras, cuando eso tiene que adquirirlo en primer grado. En inicial, lo que tenemos con nuestros niños pequeños, lo que tenemos que hacer es leerles para que ellos disfruten de los cuentos, puedan aprender las buenas acciones de los personajes. No es que tú como padre te vas a dedicar, ahora vamos a aprender la letra M, ahora la letra P. Eso no le gusta al niño, eso le aburre. Al niño lo que le gusta es que tú le muestres
¿De qué trata el cuento? Eso es lo que le interesa al niño. ¿Qué pasó en este caso con el personaje del cuento? ¿Por qué hizo esto? Eso le interesa al niño. No le interesa en realidad, en esta edad, no le interesa que tú estés enseñando las letras del alfabeto. Pero también que puedes hacer en la sala del hogar. Juegos tan simples. Por ejemplo, este juego que es ¿qué será? ¿Qué será? En una bolsa grande, meter diferentes objetos. Puede ser un peluche, un lapicero, una esponja, un peine de cabello. Puede ser todo objeto que pueda palpar, pero que no sean punzantes. Entonces aquí lo que tienes que hacer es hablarle al niño y decirle, vamos a jugar a adivinar qué cosas son los que hay en esta bolsa. Entonces el niño no debe ver qué objetos estás guardando en la bolsa. Para eso, para que él participe, ya le tienes que vendar los ojos a tu hijo y luego decir que vaya tocándoles cada objeto y ver si es capaz de adivinar. Entonces, si juegan otros miembros de la familia, gana el que más acierte en menos tiempo. Y tú puedes aprovechar esta actividad de repente haciendo un cuadro de doble entrada donde en una columna estén los nombres de los participantes y en una fila estén la primera vez quién acertó, la segunda vez cuántos acertó y de esa manera le estás también llevando a trabajar matemáticas. Otra actividad que puedes hacer en el hogar es realizar diversos juegos, como este juego de cadenas que tiene que ver, por ejemplo, con mencionar cosas que puede comprar en el mercado. Fui al mercado y compré papas, tomates, y el otro niño tiene que decir otro, en realidad, este otro alimento que puede comprar en el mercado. Y el que continúa tiene que seguir alargando estas frases con más elementos hasta que se vuelva mucho más larga, mucho más extensa. Entonces acá pierde el participante o la persona o el niño que no siguió ese orden de las compras de los productos. Entonces este juego ayuda mucho a desarrollar la memoria. Otro juego que podría ser es el rey serio. Uno de los jugadores es el rey o la reina y se sienta en su trono, que puede ser una silla. Y por turnos de 20 segundos, el resto de jugadores intentan hacerlo reír valiéndose de muecas, referencias, chistes y frases cortas, pero que van dirigidas al rey o la reina. El cortesano que logre hacerlo reír se convierte en rey o reina. Ese es un juego que podemos hacer después de la cena de repente. ¿Qué actividades podemos realizar en el dormitorio? Estas actividades que ayudan a asumir responsabilidades como tender las camas. Para iniciar esta tarea, el niño debe observar al adulto cómo ordena la cama, cómo tiende la cama. Luego, en varias oportunidades, debe hacerlo con ayuda, para luego hacerlo de manera independiente. También, ¿qué podemos hacer en el dormitorio? Es arreglar y organizar el ropero del niño. Fíjate que aquí puedes trabajar la clasificación de prendas, el apareamiento, en este caso de medias, que ayuda a que el niño pueda distinguir los diseños de las medias y de esa manera estás trabajando también la discriminación visual. Esta media va con esta. Entonces, dejar que el niño empiece a ordenar sus polos, sus pantalones, sus medias y ubicarle en un espacio, que él sepa que ahí están los polos, que aquí están los calzoncillos, que aquí están las medias. Y esto puedes llevarlo a enriquecerlo más cuando le dices, acá están los polos, vamos a escribir que acá están los polos, polos, y vas escribiendo con rótulo, en rótulos, y lo vas pegando el rótulo. Entonces el niño también va leyendo, apóyate en su memoria visual y apóyate en la conciencia fonológica que se va desarrollando en la medida que tú vayas hablando con el niño. Acá dice polos, fíjate que acá dice polos, acá dice medias.
Entonces el niño va viendo eso y va aprendiendo. ¿Qué actividades podemos realizar en el baño? El lavado de manos. Ahora necesitamos que este hábito se quede instalado en el niño mucho más que nunca. Entonces, el lavado de manos. Antes de lavarse las manos, debes escribir las instrucciones que el niño debe seguir para un lavado correcto. Entonces, nuevamente, eres el modelo de escritura. Nuevamente, es importante que tú, como padre, tengas que ser modelo de escritura y de lectura. El niño tiene que ver leer, el niño que tiene que ver escribir, estimado papá. Entonces, escribes. Y estas instrucciones pueden salir así como el ejemplo que se está dando, ¿no? Mojar las manos con agua limpia. Acá dice mojar las manos con agua limpia. Entonces, mójate las manos. Aplicar una pequeña cantidad de jabón. ¿Qué nos dice? Aplicar jabón. Entonces, aplícate el jabón. Frota las palmas entre sí. A ver, vamos, ¿cómo lo haces? Frota, acá dice frota las palmas entre sí. Frota los dedos y los espacios entre ellos. Frota las uñas contra las palmas. Frota el dorso, este es el dorso de cada mano. Enjuaga con agua limpia y sécate. Entonces, de manera más corta de repente, poder elaborar este texto, un texto simple, que podría ayudar a que tú puedas pegarle en el baño y leerlo y que tu niño pueda también leer entre comillas. Tú lees y el niño va repitiendo dónde dice mojar las manos con agua limpia y luego ejecutar. A eso nosotros llamamos en educación leer para la vida. A eso llamamos que el niño tiene que leer para poder vivir. Bien, tenemos también actividades que promuevan el desarrollo de la comunicación oral y escrita. Sí, específicamente estamos hablando de las rimas. Entonces, las rimas, estas rimas las tenemos en esta separata que también ya lo tienen ustedes, ¿sí? Ya lo tienen. Entonces, acá tenemos las rimas. Fíjate, acá tenemos la mayor cantidad de rimas que la que tengo en las diapositivas, ¿sí? Dice el ratón elegante, estírate como un gigante. El niño se va a ir dando cuenta en algún momento que hay palabras que suenan igual al final. Entonces, pero también sería bueno que trabajes la comprensión. ¿Qué dice el ratón elegante? Que te estires como un gigante. A ver, estírate como un gigante. Es como un juego que tenemos que hacerlo. Pues vamos a jugar, pero con estos juegos verbales. Dice la jirafa Agustina que te muevas como gelatina. ¿Qué dice la jirafa Agustina? Dice el gusano que muevas la mano. Dice el gusano que muevas la mano. Entonces son rimas que nosotros podemos hacerlo en cualquier momento del día, cuando estemos con nuestros niños. Y también las adivinanzas. Estas adivinanzas que tenemos acá ayudaría mucho a que ustedes como padres puedan leerlo y también escribirlo. Y paso a paso hacer que los niños puedan encontrar, adivinar a qué animalito o a qué objeto se está refiriendo. Por ejemplo, acá, tengo 2 orejas largas. Dice, tengo 2 orejas largas, 4 patas y un rabito. Me gustan las zanahorias y siempre voy dando saltitos. Estas adivinanzas lo tenemos en el libro. Está en el libro en algún momento ya,
cuando ya los niños asistan a la escuela de manera presencial, de todas maneras su profesora lo va a trabajar en el aula, lo tenemos. Pero, sin embargo, sería importante de que ustedes ya vayan familiarizando a sus niños con estas adivinanzas. Vamos a ganar un poco más la comprensión. Si digo, tengo 2 orejas largas, ¿qué animalito tiene orejas largas? ¿Cuál de estos animalitos tiene orejas largas? Dice 4 patas y un rabito. ¿Quién tiene 4 patas? Me gustan las zanahorias. ¿A quién le gustan las zanahorias? Y siempre voy dando saltitos. De esa manera vamos ayudando, leyendo y releyendo el texto. Es importante también, estimados padres, mencionar, es importante mencionar que tenemos algunas páginas que nos ayudarían a trabajar más lo que son las rimas y las adivinanzas. Miren, estas páginas son gratuitas. Esta es la página nacional, es la página de Perú Educa, ¿sí? Donde nosotros podemos ingresar para obtener recursos para poder trabajar con nuestros niños de inicial y también del nivel que tengamos. Entonces, en este caso voy a ingresar para obtener recursos de inicial. Observen ustedes, materiales educativos, en este cajoncito voy a hacer clic. Y acá dice inicial. Hago clic en inicial y acá tengo yo comunicación. Entonces también tengo matemática y también tengo personal social. O sea, tengo información para poder trabajar en estos tiempos. Y siempre, porque es nuestra obligación como padres. Tenemos acá, fíjense, momentos de cuidado, fichas para padres de familia, niños y niñas de 2 años. Tenemos materiales para niños de 1 año, de 0 a 12 meses, de 2 años. Tenemos cuentos. Tenemos cuentos, trabalenguas, adivinanzas, poesías, fichas para padres de familia, de niños y niñas de 3 años. Y acá tenemos para niños y niñas de 5 años. Entonces, es importante que conozcamos esta información para poder acceder. Fíjate que acá dice descargas, descargar. Entonces lo descargamos y aquí vamos a ver todo el material que tenemos para poder desarrollar esta comunicación oral tan importante en nuestros niños pequeños. Está descargando. Está descargando y ahí vamos a ver los materiales que tenemos. Voy a abrirlo. Acá tenemos ya esta información, es un PDF que está descargado. Dice cuentos, trabalenguas, adivinanzas y poesías. Niños y niñas de 5 años. Entonces, al leer un cuento a tu hijo, ten en cuenta lo siguiente, antes de leer, durante la lectura, cuando termines de leer el cuento. Todas estas pautas te están dando, estimado padre de familia. Fíjate que acá tenemos este cuento, entonces tú puedes descargar el cuento. Entonces, es importante mencionar todo lo que tiene, poemas también tiene acá, y te dice que puedes descargarlo. Mira el poema Guacerito, Nana de Belén. Y acá te da justamente adivinanzas. Entonces, cuando tú haces un clic, se va descargando. ¿Sí? Se va descargando. Entonces, no tenemos, creo yo, en este momento,
pretextos para decir que no podemos realizar actividades con nuestros niños, porque sí tenemos los recursos. Fíjate, esta es una adivinanza. Mi nombre tiene dos partes. La primera es Coli, la segunda es Flor. Solo juntando las dos podrás adivinar quién soy. Entonces, la idea está que tú leas con tu niño, releas y preguntes para que el niño pueda poder comprenderlo. Entonces voy a cerrar. Voy a cerrar esta página. Entonces, hemos hablado de esta web que tenemos, ¿sí? Y luego vamos a mostrar también otras web gratuitas que van a permitir desarrollar esas actividades con nuestros niños. Tenemos también acá la lectura de cuentos. Importantísimo los cuentos, estimados padres, importantísimo los cuentos. ¿Cómo leerle los cuentos a los niños? Siéntate en un lugar cómodo junto a tu hija o hijo, dile que vas a leerle un cuento y que estás seguro que le va a gustar mucho. Lee el título y dile, piensa, luego me respondes, ¿de qué tratará el cuento? O sea, es importante que tú le leas el título y a partir de ese título le digas que piense de qué tratará ese cuento. También es importante que vaya analizando las imágenes. Entonces, para eso pregúntale, ¿qué estás viendo acá? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde estarán? Y espera sus respuestas. Esas respuestas son posibles hipótesis que ya están formulando nuestros niños. Mientras le lees el cuento, utiliza diferentes tonos de voz y expresiones. No lo leas al niño en un solo ritmo. Entonces dile, si quieren preguntar algo, levanta la mano, o sea, enséñale a comunicarse, enséñale a comportarse. Al finalizar la narración, realiza preguntas. ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Qué hizo tal personaje? ¿Por qué lo hizo? Ponle en la situación, si tú fueras el personaje, ¿qué hubieras hecho? Pide que narren la secuencia del cuento. Para eso plantea las preguntas. ¿Qué pasó primero en el cuento? ¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó? Esas preguntas le ayudan al niño a organizarse. ¿Qué más te gustó del cuento? ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos también esta web gratuita que tiene Santillana y que justamente tiene los cuentos muy interesantes para que tus niños puedan comprender la lectura. Entonces, es importante que también puedas ya entres a hacer uso de esta tecnología, ¿sí? Y estamos hablando acá de estos cuentos digitales, que también van a ayudar a que el niño pueda obtener la información, pueda desarrollar la atención. El cuento va a descargar para poder mostrarles las bondades que tiene estas páginas web gratuitas. Entonces, de esta manera, estimado padre, tú te sientas acompañado y veas que tus hijos pueden desarrollar habilidades de lectura. O sea, es el ambiente el que tiene que influir, no solamente la inteligencia genética, sino el ambiente que tiene que influir para que tu hijo sea grande. Oso peloso. Mira este cuento, El oso peloso. Hay un icono que dice, léelo. Peloso es un osito de anteojos que vive en el bosque. Es precioso. ¿A qué niño no le va a gustar estos cuentos? Y fíjate que hay interacción acá. Mira, ¿estás viendo las estrellitas? El niño sí puede hacer clic ahí. ¿Qué dijo el oso?
¿Qué hicieron las abejas? Entonces, hay interacción. Vamos pasando. Fíjate que viene otro personaje. Lo cuida con amor. Igual. Oso peloso. ¿Qué dice ahí? Oso peloso. Fíjate cómo no le va a encantar esta maravilla de cuentos a nuestros niños. Al peloso le gusta comer frutas, hojas y miel. Ahí nomás lo dejo. Estos son los cuentos que nosotros tenemos en esta web gratuita y tú puedes tener acceso para poder contarlo, este cuento a tus niños. Entonces, hemos hablado que puedes leer el cuento al niño, puedes narrar el cuento, luego tu niño puede organizar la secuencia del cuento, hablar de los personajes, pero también luego puede dibujar el cuento, la secuencia del cuento. Cuando tú ya le dices qué pasó primero, qué pasó después y cómo terminó, le estás ayudando a que vaya a organizar en su esquema mental la secuencia de la historia. ¿Qué pasó primero? Apóyate con tu dedito. ¿Qué pasó después? Y que te vaya contando, que te vaya diciendo en su lenguaje, en ese lenguaje natural que no hay errores, solamente hay que verlo como proceso natural, que luego va a ir mejorando. El lenguaje va evolucionando en la medida que el contexto sea también enriquecedor. Luego puedes llevarlo con los niños de 4 o 5 años. A partir del dibujo ya puedes llevarlo a la escritura. Pon tu dedito. ¿Qué has dibujado acá? El oso peloso. Ya, escríbelo. ¿Qué dibujaste ahora acá? Se fue al río. Escríbelo como tú puedas. Yo como padre, yo escribo así. Yo ya estoy grande. Yo ya estudié, yo ya pasé por la escuela, ya fui al colegio, ya fui al instituto, a la universidad. Entonces yo sé escribir así. Tú escríbelo como puedas. Acá lo importante es que el niño exprese. Ahora, si tú quieres darle el modelo de escritura, le puedes decir, yo lo escribo así. Pero en la medida que tú escribas lo que tiene que hacer, las indicaciones del día, las tareas del día, el niño va a ir aprendiendo a leer y a tener acceso al código escrito. Así que de eso no te preocupes. Otra situación, otra estrategia que nos va a ayudar a poder desarrollar el lenguaje oral y tal vez si lo llevo a lectura y escritura, sería las historias personales. Todos tenemos historias en nuestra vida. Todos tenemos anécdotas. Solamente tenemos que pensar, buscar la estrategia. Hoy día quiero hablar de sueños. Entonces yo voy a contar un sueño que tuve. Entonces mi niño también tiene ideas de algunos sueños. Yo le doy la idea. Hoy día voy a contar de alguna anécdota que me pasó de repente en el carro. Entonces el niño también puede contar una anécdota. Hoy día voy a contar sobre mi mascota favorita. Entonces de esa manera vamos orientando al niño a que pueda hablar, a que pueda producir su texto oral y cada vez estructurar mejor su lenguaje. Entonces aquí está la estrategia. Siéntate en un lugar cómodo junto a tu hija o hijo. Dile lo siguiente: hoy te voy a contar algo que me pasó a mí. Para ello quiero que me mires y me escuches. Cuenta tu historia entonando adecuadamente según los sucesos ocurridos. Apóyate en expresiones, gestos y movimientos. Para elegir la historia que vas a contar, piensa en algún tema en la que tus hijos también puedan tener experiencias. Por ejemplo, mascotas, paseos, juegos preferidos. Al terminar la historia, dile: ahora piensa en algo que te pasó a ti. Si el niño no piensa en algún tema, le puedes ayudar diciendo: ¿te acuerdas la vez pasada que fuimos al paseo? ¿Qué te pasó? Cuéntanos. O la vez pasada que soñaste esto, cuéntanos. Entonces es una interesante estrategia que ayuda a que los niños puedan narrar sus historias personales. Pueden narrar al papá, pueden narrar a la mamá, y si serían 4 miembros en la familia, pueden narrar en pares, en simultáneo.
También tenemos acá la escritura de cuentos o historias personales. Esas historias que cuentes, ¿sí? Cada día o cada noche, en algún momento puedes llevarlo a la escritura. Entonces decirle al niño, ¿cuál historia quieres escribirla? Dibújala. Ahora escríbele como tú sabes. Entonces en varios momentos. Son oportunidades, en varios tiempos. No es que vas a hacerlo, hoy día cuentan la historia, luego dibuja y luego escribes. No. Hoy día cuento historias, mañana cuento historias, pasado cuento historias. Y en otro momento ya le digo, ¿cuál de estas historias quieres dibujarlo? Y que dibuje su historia, como pueda. En otro momento le digo, ¿quieres escribir esta historia? Yo te ayudo. Y hacer que el niño escriba. Lo importante es que haga narración. Lo importante es que se exprese. Tenemos también otras actividades que puedes ayudar para el desarrollo de la comunicación oral y escrita. Entonces, observa estas cajas. Son cajas de zapatos. Sí, todas son cajas de zapatos. Entonces, lo que se ha rotulado es con la escritura de una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas y 4 sílabas. Ese es el rótulo que tiene cada caja. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un grupo de palabras que tenemos, vamos a jugar a nombrar la palabra y vamos a jugar a descomponerla en sílabas. Si la palabra fuera pelota, entonces digo pelota. Pelota. ¿Cuántas sílabas tiene? Apóyate con tus manos, haz palmas, apóyate con semillas, apóyate con tus dedos. ¿Cuántas sílabas tiene? Dale el nombre de sílabas. Pelota. ¿Cuántas tiene? Tiene 3 sílabas. ¿En cuál caja la vamos a poner? Donde acá dice 3 sílabas. Ahí hay que ponerlas. Fíjate que acá tiene 3 circulitos o 3 puntitos. Porque la palabra tiene 3 sílabas. Entonces juega, que el niño te observe siempre, sé siempre el modelo. Y luego él lo hace. Entonces para este juego, y este juego es importantísimo para la lectura y para la escritura. Es un juego que tú sí lo puedes hacer en casa. Entonces tenemos imágenes, ¿sí? Tenemos imágenes acá. Por ejemplo, tenemos el pan, tenemos sol, flor, dos. Son palabras que tienen una sola sílaba. El pan, sol, flor, dos. Son palabras que tienen una sílaba, que tú puedes incrementarlas también con los recortes, con algunos dibujos, puedes incrementar eso. En esta parte tenemos otras palabras que ya tienen 2 sílabas. Olla, cama, perro, mano, cerdo, niña, vaca. Entonces, son estas palabras que tenemos, estos dibujos que tenemos en este momento y que lo tenemos en la separata. O sea, tú puedes imprimirlo, puedes recortarlo y puedes jugar con ellos. Acá tenemos palabras que tienen 3 sílabas. Pelota, gallina, paraguas, galleta. Entonces, y acá, por ejemplo, sandía, ¿no? Abeja, tijera. Son palabras que tienen 3 sílabas y acá tenemos palabras con 4 sílabas. Elefante, mariposa, gelatina. Entonces, ve trabajando esta actividad de descomposición de palabras en sílabas, que también lo va a hacer la maestra, que también lo va a hacer en el aula, en algún momento. También lo va a hacer. Pero fíjate que tu niño va a ir desarrollando su conciencia fonológica. Entonces son previos para la lectura y la escritura. Bien, entonces es importante mencionar que ustedes como padres pueden leerle a los niños y niñas un cuento diariamente o por lo menos 3 veces a la semana. Pueden escribir y leer las responsabilidades de toda la familia.
en cuanto a las responsabilidades de toda la familia, eso es lo ideal, que todo hogar sea organizado y que todos cumplan responsabilidades. Entonces, ¿por qué no hacer un cuadro y decir, este día, hoy estamos miércoles. Hoy miércoles vamos a hacer esto, hoy jueves vamos a hacer esto. Fulanito tiene que barrer la cocina. Fulanito tiene que tender la cama, o sea, mencionar las responsabilidades, escribir y leerlas y hacerlas. Y luego también, al término del día, podemos evaluar estas responsabilidades. Entonces, es importante que ustedes se conviertan en modelos de escritura y de lectura. Escribir y leer las indicaciones para lavarse las manos, ya lo mencionamos. Escribir y leer las indicaciones para encender el televisor. Escribir y leer las indicaciones para el cepillado de dientes. Escribir y leer las indicaciones para el baño diario. Escribir y leer los hábitos instalados antes de comer. Escribir y leer los rótulos para los cajones de las prendas de vestir del niño. Escribir y leer los rótulos donde se guardan los juguetes del niño. Escribir y leer las etiquetas de los útiles escolares que se usan en casa. Escribir delante del niño el cuento que leyó en el día y lo que faltaría leer en los días siguientes. Entonces, es importante, estimados padres, que todas las tareas podamos nosotros hacerlo con nuestros niños. De esta manera nosotros estaremos logrando que nuestros niños puedan desarrollar la comunicación. Cada vez, estimados docentes, estimados padres, cada vez que ustedes planteen una situación, una actividad, se están comunicando con sus niños y ellos les están comprendiendo y ellos están atendiendo. Es una habilidad básica desarrollar la comunicación. Entonces, estas actividades aportan esto, el desarrollo del lenguaje. Son formas de preparar para la vida a nuestros niños. Pero también el que los niños desarrollen estas actividades en casa, les ayuda a ganar confianza. Ellos se vuelven más seguros. Ellos se vuelven más seguros porque logran hacer algo, porque obtienen logros. Entonces, hablando de la confianza, es importante que tú también tengas una cajita de logros. Igual, una caja de zapatos. Tengo una caja de zapatos. Ten papeles en la mesita, en el espacio donde el niño puede escribir, y siéntate con él y dile, en el día, ¿qué actividades realizaste? Ah, tendí mi cama. Vamos a escribirlo. Tendiste tu cama. Muy bien, ¿qué más? Te ayudé a barrer la cocina. Barriste la cocina. ¿Qué más hiciste? Después de que terminas de mencionar todas esas actividades, plantéales que son logros, que él ha podido realizar estas tareas. Esto es un gran alimento para su autoestima. El hecho de que el niño pueda realizar actividades, no sabes cómo le ayudan a confiar en él, no sabes cómo le ayudas a alimentar su autoestima. Entonces, esta cajita de logros sería una cajita de zapatos que puede tener una abertura y el niño pueda ir incorporando cuáles son sus logros. Entonces, ir nuevamente sacando y leyendo uno por uno y felicitando al niño. Acá no es importante condicionar al niño con premios. No es importante eso. Aquí es importante el felicitar y el decirle por qué. Y el hacerle ver que es un ser humano útil, que puede hacer cosas, que puede lograr cosas.
Y también un logro podría ser si comparte algo. Has compartido esto con tu hermano o con tu papá. Muy bien, sabes compartir. Eso es bueno, eres una gran persona. Eso, estimados padres, ayudan a formar al ser humano solidario, más humano. Desarrollan su imaginación. Por supuesto, tiene que hacer una tarea y va pensando cómo lo va a hacer. Entonces, este desarrollo de la imaginación ayuda a que el niño pueda de repente planificar cómo lo va a hacer. ¿Qué voy a hacerlo ahora? Ayuda al desarrollo de la creatividad. ¿Sí? Desarrolla la creatividad, sí, definitivamente. Le das tareas a los niños y ellos ven cómo lo hacen. Ya están resolviendo problemas. Asumen responsabilidades. Asumen responsabilidades. Como padres de familia de esta generación, como padres de familia del siglo XXI, tenemos que entender que tenemos que formar a nuestros hijos de manera que ellos lleguen a ser seres humanos útiles. Entonces, no es que ahora la niña barre y el niño ordena cosas que pesan. No, acá ambos pueden barrer. Ambos pueden ayudar a lavar las frutas. Ambos pueden ayudar a tender la cama. Ambos pueden poner la mesa. Ambos pueden batir los huevos. Ambos ordenan los juguetes. Entonces estamos hablando también de esta igualdad de género que va a ayudarles a la larga a ser felices, que cuando en algún momento ellos formen una familia, ayuden a su pareja y no tengan problemas. Fíjate que toda actividad que tú realices ahora, cómo va a ayudar a que tu hijo pueda ser una gran persona. Entonces, también es importante que trabajen en equipo. Es importante porque los niños saben que toda la familia es un equipo y vamos a tener que lograr metas. Entonces, si me ayudas en esto, logramos. Entonces, tiene la idea de trabajo en equipo, que es una de las grandes habilidades que queremos ahora en este siglo XXI. Entonces, ya en nuestras escuelas estamos privilegiando ese trabajo en equipo encima del trabajo individual, el trabajo en equipo, o sea, el trabajo en equipo donde todos colaboran, donde todos logramos algo muy bueno, porque todos pensamos y todos tenemos experiencias, saberes, pero a la vez también sé comportarme en equipo. Magali, de repente hay algunas preguntas de los padres que se pueda contestar. Cecia Betsabete, ellos nos pregunta, tengo un niño de 5 años que no pronuncia bien, reemplaza la T por la Q. ¿Qué actividad puedo realizar con él? Ya. Por ahora es la única pregunta, estimada Betty. Ya, Magali. En cuanto es importante mencionar que en el nivel inicial, algunos de nuestros niños pueden tener problemas de lenguaje. En este caso son problemas de articulación, no son dificultades, son problemas. Y digo que son problemas porque con terapias de lenguaje se puede corregir. Entonces, no es una dificultad porque la dificultad es mucho más orgánica, mucho más que puedan intervenir diferentes especialistas. Entonces, hablaríamos de una dificultad, de repente si podría haber de repente un trastorno comprensivo del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un problema que con unas terapias se mejoran. Además, en esta edad decimos que la articulación del lenguaje es evolutiva. Entonces,
a cierta edad los niños van adquiriendo ciertos sonidos y ciertos fonemas. El fonema de la R, es el último fonema que se va adquiriendo, o sea, estoy hablando al finalizar los 6 años. Si hubieran otros fonemas que no se están adquiriendo, de repente puede ser producto de que el niño lo escuchó así y se le dejó así que hable. Entonces, no quiero decir que cuando el niño habla algo, de repente, una niña, por ejemplo, decía, reempuja, 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 cuando empujaba su carro. Reempuja, decía, reempuja. Entonces, si la madre no le decía, empuja, sí, vamos a empujar, empuja tu carro. Entonces, si no hubiese habido la mediación, esa niña se quedaba con reempuja y ya estaba articulando de manera incorrecta. Entonces se va el punto, el modo de articular, se va fijando de esa manera hasta que requiere de terapias de lenguaje. Entonces, en este caso, si el niño tendría 6 años, podríamos hablar de que podría pasar a llevar terapias de lenguaje, de articulación, exclusivamente de ese sonido, de ese fonema que no está articulando. Hay niños que a veces dicen, por ejemplo, pedo, cuando son niños de 4 años, o cado, porque justamente la R, como la lengua tiene que vibrar y a veces no hay esa ejercitación, entonces sale un cado, sale un pedo. Y por lo tanto va a hablar, va a leer y va a escribir igual. Entonces sí es importante la intervención cuando ya el niño tuviera de repente 6 años. Si no, para eso es importante que los padres puedan trabajar situaciones de soplo, ¿no? Que puedan soplar globos, que puedan soplar silbatos, que puedan hacer articulación de las vocales, que puedan imitar los sonidos de los animales, los sonidos del ambiente, que puedan hablar. Entonces es importantísimo el estimular el lenguaje en su momento oportuno. Magali. Betty. Sí, Betty. Isabel nos comenta que tiene 2 niños en casa, uno de 3 y otro de 5. Y se le dificulta trabajar con ambos. Entonces me dice, nos escribe ella que no le dejan trabajar individualmente con uno solo porque el otro interviene y lo interrumpe. ¿Qué consejo le podrías dar para poder ayudarla? Sí, es importante en este caso considerar lo siguiente. Hay 2 niños en casa. Ambos se refuerzan del otro. Entonces, la socialización es importantísima. O sea, es importante que de repente pueda la madre hablar con los niños a qué quieren jugar y encontrar puntos comunes. Queremos jugar de repente en el agua con nuestros animalitos, ya tú también quieres, muy bien, y ahí ir modelando las conductas de los niños. Entonces, si un niño le quitó el juguete al otro, porque así actúan ellos, entonces ahí está el trabajo de la madre de decirle, no, pídele prestado, me prestas, me prestas, me prestas, hasta que el niño se vaya dando cuenta que no puede quitar, sino tiene que pedir. Entonces, más bien sería una gran oportunidad para que la madre pueda trabajar con los dos situaciones comunes con pautas claras. En este caso, con pautas claras, vamos a hacer esto, pero siempre ir corrigiendo o modelando conductas adecuadas en el acto. Sí va a haber actividades en que de repente ellos tengan que trabajar de acuerdo a sus necesidades. Si el niño de 5 años está de repente realizando un trazo de una ficha y de repente el niño de 3 años está jugando, sí decirle, esto es tu espacio, tu hermano está haciendo su tarea o su actividad y tú estás jugando acá.
deja que tu hermano trabaje. Importantísimo nuevamente el lenguaje, importantísimo el explicar a los niños por qué deben hacer esto y por qué no lo otro. Entonces, tengamos altas expectativas, estimados padres, con nuestros hijos. ¿Tú crees que a veces ellos no aprenden? Sí aprenden, sí lo hacen, sí lo comprenden. Pero sí, necesitas tener todas las energías para hacerlo y el tiempo que tienes que dar, el tiempo. Magali. Betty, Milagros nos pregunta, ¿cómo poder ayudar a su niña que se frustra cuando no le sale algo o no puede pronunciar? Entonces, es cómo manejar la frustración en los niños cuando algo no sale como ellos esperan. Sí, lo que pasa es que los niños están aprendiendo a vivir. Los niños están aprendiendo a vivir, no saben vivir, aún como nosotros pensamos. Entonces, es importante que en el momento que de repente no está jugando o no, no puede lograr algo, tú tengas que estar ahí con él y decirle, no importa, vamos a hacerlo otra vez. Es importante la expresión de tu rostro, es importante la entonación y es importante la calma que tú brindas en ese momento, que el niño se dé cuenta que no importa si no logró en ese momento hacer lo que él en ese momento se propuso. No es importante si pierde, que no es importante, pero que en algún momento lo va a lograr. O sea, llevarle a eso, no importa, en algún momento lo vas a hacer. Entonces, es importante que le planteemos más actividades y felicitemos sus logros. Y cuando algo no sucede, entonces darle el mensaje. Vamos, no importa, no hay problema, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, es importante trabajar esto porque los niños van a poder enfrentarse de forma positiva a las distintas situaciones que se les presenten en la vida. Por ello, es importante que los niños puedan tener diversos tipos de experiencias que en realidad no suceden, que no se logran, pero como también poder tener situaciones de logro y poder explicarle. O sea, es importante en este caso el mensaje que dé el padre. Y también es importante que el padre dé ejemplos. Entonces, la actitud positiva de los padres a la hora de afrontar situaciones adversas es el mejor ejemplo para que los hijos puedan aprender a solventar sus problemas. Si algo no te salió, no resultó, explícale, mira, esto pasó, pero ya, voy a volver a intentarlo. Entonces es importante que el padre puede educar en la cultura del esfuerzo. Hay que volver a hacerlo, hay que volver a hacerlo, lo voy a volver a hacer. Entonces, también es importante que no se le facilite pues al niño todo lo necesario para poder alcanzar sus retos. Entonces, si se le facilita todo, también es difícil que él pueda equivocarse, ¿no? Entonces, para ayudarle a que el niño pueda ser tolerante y vivir con estas frustraciones, pero como experiencias que le permiten alcanzar el éxito, siempre generarle la necesidad, no le des todo a la mano, deja que él enfrente los retos por sí mismo. No cedas ante sus rabietas, ante la primera situación. Dejarlo que él haga lo que puede. Cuando ya no puede, estate ahí para decirle qué más podemos hacer, ¿no? Y bueno, y explicarle por qué no logró. O sea, si no logró algo, explicarlo. O sea, convertir este momento de frustración en un aprendizaje. O sea, del error aprendemos, ¿no? Betty, Eso, Magali. 3 preguntas. Respecto a los niños con necesidades educativas especiales,
¿qué recomendaciones das en especial para trabajar la atención, la concentración de estos niños? También nos preguntan acerca de, se me acaba de ir la pregunta. Los niños que fácilmente se aburren con las tareas, ¿cuánto tiempo deben dedicar los niños, o sea, cuánto tiempo deben dedicar los padres a sus niños en el desarrollo de tareas en la casa? De repente por edad, alguna recomendación que ellos puedan tener para poder trabajar esto. Y de qué otra manera se puede ayudar a reforzar la lectura, la comprensión, ¿no? En los niños de inicial. Ya. En cuanto a la atención y concentración, que es una habilidad básica que se tiene que trabajar en inicial para que el niño, o sea, en el nivel inicial, tenemos que dar también mucho énfasis a la atención y concentración, puesto que es una habilidad que tiene que desarrollarse para que el niño pueda hacer la etapa escolar de manera adecuada. Imaginémonos un niño que no atiende al docente. Imaginémonos que al niño que no atiende el mensaje o que no está en una capacidad de poder concentrarse para hacer las actividades. Entonces no va a poder aprender, no se va a involucrar en las tareas. Por eso es importantísimo que demos fuerza a ello. Bueno, es importante para ello, más aún todavía, y enfatizo, es importante realizar estas actividades que estamos mencionando. Cada vez que le damos tareas a los niños tienen que exigirse atender y concentrarse para poder resolver la tarea encomendada. Entonces, fíjate cuáles son todas estas bondades de que al niño lo eduques en asumir responsabilidades en la casa. Y para eso, para aquellos niños que sí tienen de repente alguna dificultad en la atención y concentración, es importante que les demos indicaciones muy claras, muy precisas, y luego le preguntemos qué es lo que va a hacer. Una vez que el niño ya comprendió la indicación, eso nos garantiza que lo va a ejecutar. Entonces, si le das la indicación de la actividad que va a realizar, dale la indicación hasta que tú estés segura o seguro que el niño lo va a realizar. También es importante a estos niños que tienen dificultades para poder atender y concentrarse, es importante que le pongas metas muy precisas. Es importante que le digas, ahorita vas a hacer esto, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer? Esto. Muy bien. ¿En cuánto tiempo lo vas a hacer? Ya, empezamos entonces. Entonces, el lenguaje debe ser muy preciso. Las tareas deben ser las necesarias para que no le cansen también al niño que tiene esta dificultad para poder atender. Sin embargo, la atención se desarrolla, la atención se va desarrollando. Es importante entenderlo también esto, que se va desarrollando en la medida que el niño está involucrado en actividades. Sino porque las terapias para desarrollar la atención y la concentración en los niños. Y bueno, es importante para ello, para poder desarrollar la atención, igual la lectura de cuentos, hacer que discrimine las figuras, cómo está la ropa del personaje, encontrar las figuras iguales, encontrar las letras iguales, hacer estos juegos virtuales donde es también los juegos de memoria, por ejemplo, trabajar laberintos. Entonces, eso le va a ayudar. Entonces, garantizas el desarrollo de la atención mientras tu niño esté realizando actividades. Magalí. ¿Qué recomendaciones das para los niños de 2 años
También nos preguntan acerca de los niños que se han acostumbrado a estar mucho tiempo con la tablet y cuando se les quita lloran. ¿Qué recomendaciones les darías para poder trabajar con ellos? También piden recomendaciones acerca de la actividad física, como los niños están a veces en entornos pequeños, ¿qué actividades pueden realizar durante este aislamiento? ¿No? Entonces, son algunas de las preguntas y también tenemos una pregunta acerca de cómo fortalecer la autoestima de los niños pequeños en estos tiempos que están en casa. Ya, Magali. En cuanto a las tareas, ¿cuántas tareas debemos darle a los niños? Es importante que las tareas que damos a los niños, me refiero a las tareas de los colegios, ¿sí? Las tareas que van a hacer en casa. Es importante que los niños lo realicen mientras ellos se sientan bien, mientras ellos se sientan a gusto. Porque si en algún momento ya ves que ya no quieren hacerlo, es mejor que no lo hagan, porque luego empieza el cansancio y el rechazo. Entonces es importante, estimado padre, es importante que entiendas que lo que haces en este momento, no después, lo que haces en este momento va a ayudar a que el niño esté dispuesto a aprender después. Entonces, date el tiempo y que sea un tiempo de calidad para que tu niño pueda hacer las tareas con ayuda tuya, en el sentido que tú les vas dando las indicaciones, que tú le vas animando, que tú vas jugando con él, chócatela, muy bien, te felicito, lo lograste. Que esto sea como un premio, como un logro. Entonces lo hiciste, muy bien, ahora vamos a jugar a esto. Entonces está haciendo la tarea del colegio, pues también ya ves que se está cansando, cámbiala de actividad. Una actividad podría ser de repente, en ese momento ya, listo, entonces vamos a armar, ¿con qué quieres jugar? A armar torres, vamos a hacerlo. Entonces vuelve nuevamente a hacer la tarea. De modo que pase este espacio de hacer la tarea sin que le estés llamando la atención, sin que haya momentos de tensión. Niños con las tablets. Niños con la tablet. Tiene 2 años. Hay una investigación, estimados padres, donde indica que aquellos niños que están pasando más de 2 horas viendo la televisión son niños que aprenden menos y son niños que tienen problemas de lenguaje. Además que son niños también que a veces tienen ansiedad. ¿Y sabes por qué? Porque cuando él está mirando la televisión, está mirando pasivamente, está recibiendo información, nada más, está recibiendo los colores, los movimientos de los personajes, pero no hay ninguna producción de un texto en ese momento. Entonces, es una actividad pasiva que ellos miren la televisión o que estén frente a una pantalla. Entonces, si bien es cierto, nuestros niños son los nativos digitales, entonces es importante que tengamos nosotros que fragmentar este tiempo. O sea, dale un momentito para que haga una actividad, pero también fíjate qué actividad es. Si está entrando a juegos, ¿qué está haciendo el niño? ¿Qué hace? ¿Qué interacción hace el niño? ¿Está pensando para hacer algo o solamente está mirando? Y si solamente va a mirar, entonces sé tú el que le preguntas y repreguntas. Entonces, ¿qué actividades vas a hacer? Conversa con tu niño, plantea situaciones de comunicación. Si estás viendo una película, conversa con él. Si estás jugando con el niño, conversa con los juegos, entra a su juego del niño, plantea situaciones. Entonces, cuéntale si estás de repente lavando tu ropa, entonces ayúdame, fíjate que ya le estás diciendo ayúdame, tráeme la ropa, pon esta ropa acá, dale situaciones. Estoy lavando, ¿y sabes por qué estoy lavando? ¿Tú también quieres lavar? Entonces, generar estos espacios. Ahí ¿qué estás haciendo? Estás estimulando el lenguaje del niño porque les estás
hablando en un contexto real. Le estás diciendo que esto, que frotar la ropa significa lavar, o que poner a la lavadora significa lavar, para que la ropa esté limpia. Entonces el niño va entendiendo las causas y consecuencias. Ahí estás estimulando su lenguaje. En esta edad, estoy hablando de niños menores de 2 años, el lenguaje es base, pero no el lenguaje fragmentado, sino el lenguaje completo. Explicarle, el niño sí te entiende. ¿Cómo fortalecer la autoestima? ¿Cómo fortalecer la autoestima, estimados padres? Con las actividades que los niños logran y con las actividades que tú, con los logros que tú aplaudes y con los logros que tú felicitas. ¿Cómo nosotros fortalecemos nuestra autoestima? ¿Cómo? Teniendo buenas experiencias. Teniendo buenas experiencias y aprendiendo de los errores. Entonces necesitamos que ustedes nuevamente planteen actividades a que sus hijos hagan. Y cuando lo hagan, felicítenlo, apláudanlo. Díganlo, sí puedes, muy bien. La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos. Entonces el niño se siente valioso. Ya ves que pudiste hacerlo. Eso, y en cuanto a la actividad física, sí, todos nuestros niños ahorita están, digamos, con ciertas emociones encontradas. Nuestros niños saben ahorita por qué no pueden salir y lo han entendido. Y lo han entendido por qué no pueden salir y que esto va a pasar. Eso es lo que dicen los niños. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ellos desgasten energías? Primeramente la alimentación acá. Ya saben, el alimentarle de dulces, de galletas, de chocolates, de bebidas artificiales, ayuda a que el niño esté más inquieto, más se disperse con mucha facilidad. Entonces, eso no le va a ayudar mucho en estos tiempos que estamos encerrados. Otro sería que tú, madre, padre, te pongas a jugar con el niño y decirlo, vamos a jugar a sostener la pared, se cae la pared, vamos a poner nuestra fuerza. Entonces todos vamos a sostener la pared que se cae. Entonces empujamos, empujamos, empujamos. Y de repente en algún momento en un espacio tirarse al piso y empezar a arrastrarse, empezar a moverse. Ese tipo de juegos ayudarían ahorita. ¿Qué más podemos hacer en espacios pequeños, en departamentos, donde no podemos salir? Hay que ayudarlo con la alimentación y con la creatividad, que el niño se mueva. Magalí. Muchas gracias, Betty. Lamentablemente el tiempo nos ha ido ganando. Agradecer tu participación, Betty, y la de todos las personas que han estado acompañándonos en esta tarde.